Un honor en verdad poder estar con todas y todos ustedes en estos momentos de contingencia y crisis, pero qué bueno que las nuevas tecnologías permiten acortar las distancias y permitirnos estar por este medio en comunicación. Les agradezco la escucha que me vayan a otorgar para hablar de este tema de los estándares de investigación del delito de feminicidio. Pues el tema, como bien se ha dicho, es un tema complejo, el tema de la violencia en contra de las mujeres y su expresión más grave, que es el feminicidio. Hemos transitado a lo largo ya de algunos años en tratar de comprender cuáles son estas formas en que a las mujeres se les priva de la vida y qué se debe de hacer para garantizar una investigación adecuada de este tipo de delitos, que por sus características pues requiere y exige de investigaciones muy particulares, investigaciones que deben de tener una mirada respecto al género, una perspectiva de género que permita identificar desigualdades históricas, estructurales, que han colocado a los hombres y a las mujeres en diferentes situaciones en nuestras sociedades. Una situación en la que las mujeres se encuentran en una posición de desventaja, históricamente se le ha colocado en una posición de desventaja frente a los varones, y eso ha permitido que se genere una forma de violencia, particularmente en contra de las mujeres, en razón de su género, que tiene su expresión más grave en el feminicidio. Esta exposición lo que va a buscar plantear son 4 ideas. En primer lugar, hablar de lo que es el feminicidio, tratar de entender desde una aproximación teórica cómo es que hemos llegado a una conceptualización legal del feminicidio, cómo se caracteriza este feminicidio, y a partir de ahí entender cómo tenemos que investigarlo y cuáles son los principales estándares nacionales e internacionales en materia de investigación con perspectiva de género, las muertes violentas de mujeres, particularmente los feminicidios. Si ustedes me lo permiten, entonces, iniciaremos esta charla hablando de cuáles son estos antecedentes del feminicidio, cómo es que surge este concepto y por qué ha tenido tanta importancia y trascendencia al día de hoy. La construcción del tipo penal del feminicidio pues data de hace varios años. Quizás uno de los primeros antecedentes es a finales del siglo XIX, donde empieza una primera oleada de un movimiento feminista que empieza a cuestionar la forma en que las mujeres son asesinadas, la violencia de la que son objeto, y empieza a entreverse este concepto de feminicidio como la muerte de las mujeres por el hecho de ser mujeres. Pero no es sino hasta los años 70 con Diane Russell y en los 90 con Jane Caputi, que se empieza a definir un concepto del feminicidio, femicide en inglés, femicidio en español, los primeros conceptos que se fueron desarrollando, y querían expresar estas teóricas justamente las formas diferenciadas en que las mujeres son asesinadas, formas que además tienen como característica la violencia extrema. Caputi, en referencia a Russell, define el concepto de feminicidio como el asesinato de mujeres por hombres motivado por el odio, el desprecio, el placer o el sentido de posesión hacia las mujeres. Es un concepto que buscó evidenciar ciertas características, las relaciones que habría de poder entre las víctimas y los victimarios y la condición de género que sería característica de este tipo de asesinatos. El feminicidio entonces adquiere una connotación que es muy particular, tiene que ver con un sentido de odio, de misoginia, generado precisamente por el hecho de la mujer ser mujer, una cuestión del género. Es decir, desde aquí podemos empezar a entrever el concepto del feminicidio como un concepto que tiene que ver con la discriminación, con el odio. Por tanto, es un crimen de odio, es un crimen de discriminación. Su fundamento está en el odio hacia el género, la discriminación hacia el género y la violencia que se ejerce por razón de ese género. En este caso, el género, nos referimos a las mujeres en el amplio concepto de ser mujer, ¿no? Incluimos mujeres trans, mujeres lesbianas, mujeres travesti, mujeres transexuales, es decir, buscamos tener un concepto bastante amplio en términos de nuestros estándares en materia de género,
que hacen referencia a esta situación. El concepto de feminicidio busca visibilizar también dos cuestiones: la relación particular que hay entre la víctima y los agresores y el tipo de agresiones que se cometen en los cuerpos de las mujeres. Aquí tenemos una primera conceptualización del feminicidio con relación a los agresores que llamamos el feminicidio íntimo. Es decir, cuando el agresor es una persona muy cercana a la víctima con quien generalmente se tiene una relación afectiva, de una relación de pareja, de noviazgo, de exparejas. Y el componente nos habla de una relación de extrema confianza. En este componente del feminicidio íntimo incluimos pues cuando es la pareja íntima, pero también ciertos familiares, padres, padrastros, hermanos, tíos, abuelos, suegros, primos. Y también vemos que aquí hay una relación de confianza, de cercanía familiar. Y esto, además de la relación que va a existir entre la víctima y el victimario, nos habla también de un componente que tiene que ver con el contexto en el que se va a dar esta violencia. Es decir, es el contexto de violencia en los ámbitos privados, más cercanos, domésticos, donde se expresa, en este caso, el feminicidio con estas características. Pero también vemos que hay otros componentes en el feminicidio y otros contextos en el que se da. Cuando hablamos precisamente de esta relación entre las víctimas y los victimarios, vemos otro tipo de feminicidio que se da en ámbitos públicos, donde los agresores pueden o no ser conocidos de las víctimas, pueden ser extraños, y las características de los contextos de violencia pues se dan en ámbitos públicos, comunitarios, escolares, laborales, donde también existen relaciones de poder entre hombres y mujeres, relaciones de poder, de discriminación, de odio, que generan también contextos particulares de violencia que van a tener su última expresión en el feminicidio. En este caso muy particular, nos preocupa, por ejemplo, una situación del feminicidio que se da con agresores extraños a las víctimas en contextos de violencia pública extremos, por ejemplo, aquí en México, relacionados con estructuras criminales. Aquí vemos un patrón muy particular de los agresores, estructuras criminales que empiezan a materializar también actividades criminales con un componente de género muy marcado, con una violencia contra las mujeres muy marcada, una discriminación compleja. Y aquí vemos muchos casos en donde se forza a las mujeres a sostener relaciones afectivas y o sexuales con personas integrantes del crimen organizado, mujeres que son desaparecidas, que son sometidas a situaciones de explotación sexual. Vemos también el uso de la violencia sexual como un arma, como una forma de marcaje de territorio y con una violencia que ejercen estructuras criminales contra mujeres en determinados territorios. Entonces, vemos que los componentes que nos ayudan a entender el feminicidio trazados por Jane Caputi y por Diane Russell nos hablan de relaciones entre las mujeres y los hombres. Podría haber aquí, y esto hubiera evolucionando también la posibilidad de que hubiera mujeres que también pudieran cometer el feminicidio, siempre y cuando exista una estructura y un contexto de violencia en razón del género, de discriminación en razón del género. Pero sí son elementos que nos ayudan al menos a comprender las relaciones que se dan entre las personas, víctimas, victimarios, y los contextos de violencia en que estas expresiones de violencia también se manifiestan. Pero un tercer elemento que nos ayudan a visibilizar las teóricas tiene que ver con las agresiones, con la violencia, con la hazaña con que las mujeres son asesinadas. Y aquí entran dos nuevas teóricas del feminicidio fundamentales, una de ellas Marcela Lagarde y otra de ellas Julia Monarres, quienes fueron fundamentales para dotar de alcance y contenido este concepto del feminicidio. Aquí tenemos que remontarnos un poco a la historia. En aquellos años 90, finales del siglo pasado, los años 90, los principios de siglo, los 2000, donde Ciudad Juárez se manifestó como una ciudad terriblemente violenta en contra de las mujeres y fue un paradigma de estos asesinatos y desapariciones de mujeres durante casi 20 años.
En este contexto, era complejo en aquellos días comprender qué es lo que en realidad estaba pasando. De ahí que fuera fundamental el trabajo que hace por un lado Marcela Lagarde y por el otro lado Julia Monarres para tratar de profundizar y entender estos conceptos del feminicidio que venían desarrollándose por Caputi y Rose. Marcela Lagarde es fundamental porque ayuda a comprender un elemento crítico de lo que es el feminicidio, y lo que ella hace referencia es al concepto de impunidad. Lo que, lo que Marcela Lagarde nos permite comprender y profundizar en el concepto de feminicidio tuvo que ver la participación del Estado, quien por acción o omisión fue permisivo para que el contexto de violencia en contra de las mujeres, particularmente en Ciudad Juárez y en Chihuahua, se hubiera desbordado. Debemos de recordar que el contexto de Ciudad Juárez motivó una de las principales sentencias, la primera sentencia en materia de feminicidio que se realizó a nivel internacional, conocida como Campo Algodonero contra México. Justamente tuvo que ver con el contexto de violencia y casos de feminicidio que quedaron en impunidad en Ciudad Juárez, que fueron llevados a la Corte Interamericana y que finalmente en el 2009 tuvo una sentencia histórica que ayudó a trazar lo que veremos más adelante, el concepto legal del feminicidio. Pero a la luz del fenómeno que se estaba presentando en Ciudad Juárez, las investigaciones tanto de Marcela Lagarde como de Julia Monarres fueron fundamentales para empezar a profundizar en el concepto del feminicidio. La idea de impunidad es la que va a diferenciar finalmente dos conceptos: femicidio, como se ocupa, por ejemplo, en Centro y Sudamérica, y feminicidio, el concepto que ocupamos en México. Ha habido algunas disertaciones teóricas sobre estos conceptos. En realidad, la diferencia está en el concepto de impunidad que agrega Marcela Lagarde a este concepto. Ella sigue visibilizando el asesinato de mujeres por hombres motivado por odio, desprecio, placer o sentido de posesión que habían desarrollado Caputi y Russell, y ella le agrega el concepto de impunidad. Pero me parece que es Julia Monarres quien profundiza en realidad en el entendimiento del problema de feminicidio en Juárez, y lo hace a través de una investigación muy compleja y muy interesante de georreferenciación sobre los casos de feminicidio que se fueron documentando en Ciudad Juárez. Esto permitió identificar víctimas y permitió identificar de dónde venían, dónde habían desaparecido, dónde habían encontrado, dónde trabajaban, qué edades tenían, características sociodemográficas de ellas que permitían dimensionar qué estaba pasando, entender cuáles eran los patrones que se estaban percibiendo. Y Julia, con toda esta información, desarrolla lo que conocemos como el concepto del feminicidio sexual sistémico. Este es un concepto muy interesante porque evidencia varias cosas respecto del fenómeno del feminicidio que se está presentando en Ciudad Juárez. Identifica el factor de la violencia sexual como un patrón, es decir, la mayoría de las víctimas habían sufrido algún tipo de violencia sexual, previo o concomitante al feminicidio allá en Juárez. Y esto es algo que Julia logra visibilizar con mucha claridad y ayuda a conceptualizar dentro del feminicidio estas formas extremas de violencia que se ejercen sobre los cuerpos de las mujeres, ¿no? El poder, la dominación, el control, que se expresa muchas veces en esta violencia sexual, pero también nos habla de un elemento que es contundente: la expropiación de los cuerpos por los hombres, ¿no? Cuerpos de mujeres y niñas que han sido torturados, violados, asesinados, arrojados en escenarios transgresivos por hombres que hacen uso de la misoginia y el sexismo. Componentes complejos, el odio, la misoginia, de comprender, pero que nos dimensionan la gravedad de una problemática.
Respecto a las agresiones que se cometen en los cuerpos de las mujeres, Julia recupera algo que es fundamental. Las necropsias nos evidencian golpes, estrangulamientos, heridas que se producen con armas, con objetos, con las manos, mutilaciones, torturas, violaciones, incineraciones de los cuerpos. Pero hay otras heridas que no se expresan en las necropsias. Hay otras heridas, hay otras expresiones de violencia que no dejan marcas físicas, pero que pueden generar una situación de un continuum de violencia, una constante de violencia que termina en esta expresión extrema que es el feminicidio. Entonces ella nos habla de los insultos, la intimidación, el acoso sexual, el abuso infantil, la violencia psicológica que se manifiesta en las relaciones, ¿no?, entre víctimas y victimarios. Elementos que tratan de rescatar porque al final nos ayudan a dimensionar justamente estas expresiones de odio y misoginia. Hay coincidencias entre Julia Bonarres y Marcela Lagarde, la relación inequitativa de los géneros como una base toral fundamental del feminicidio, la discriminación, la violencia en contra de las mujeres, la estructura de poder y de control que los hombres ejercemos sobre las mujeres y que al final este poder y control incluso implica que puedan disponer de la vida de las mujeres. Y eso es un elemento complejísimo que logran evidenciar las expertas. Los motivos a los que se recurre para justificar el asesinato. Recuerden que antes el feminicidio tenía otros nombres. Antes se le llamaba el crimen pasional, el crimen de honor, y eran finalmente homicidios de mujeres que estaban justificados bajo estructuras de discriminación, bajo argumentos completamente estereotipados, ¿no? Recuerden que hasta hace poco, y quizás todavía haya una ley por ahí perdidiza que todavía tienen legislaciones discriminatorias contra las mujeres. La violación no es violación si se comete en el ámbito doméstico. El débito carnal, la justificación del asesinato por una cuestión de honor, porque encontrar a la mujer en el hecho conyugal sosteniendo relaciones con otra persona, ¿no? Pero solo se justificaba si era la mujer, si era el hombre, no. Entonces veíamos que había una estructura incluso legal que invisibilizaba estas situaciones de poder. Nos permiten ver los actos de violencia que se ejercen sobre los cuerpos, permite entender la relación de parentesco entre las víctimas y los victimarios y las relaciones de poder que se dan en otros contextos diversos al doméstico. Y evidencian un elemento claro, la falta de investigación y procuración de justicia por parte de las instancias que investigan y que tienen la obligación de impartir justicia. Para entonces logramos, cabe mencionar que estas investigaciones se llevaron a la Corte Interamericana, fueron parte del material probatorio que sirvió para que se resolviera la sentencia de Campo Algodonero en los términos en que fue resuelta. Y eso nos lleva entonces a los años 2007 a 2009, donde logramos tener entonces una concepción ya jurídica del feminicidio. Con la sentencia de Campo Algodonero hay un reproche fuerte al Estado mexicano y hay una serie de medidas que se le exigen que deben de estar enfocadas en garantizar la reducción de la impunidad en este tipo de delitos. Y eso implicó una serie de obligaciones que tuvieron como consecuencia última la tipificación del feminicidio como un delito. Y esto implicó todo un trabajo complejo por parte de quienes en ese momento eran legisladoras, legisladores, pero también de las organizaciones de la sociedad civil. Fue el trabajo fundamental de las organizaciones que permitió entrever, definir ciertos elementos que eran fundamentales de identificar en la realidad para poder definir claramente un concepto del feminicidio. Si ustedes recuerdan, en los últimos meses previos a la contingencia del coronavirus, hubo varias noticias, hubo bastante movimiento respecto a la
idea que había en ese momento era por el fiscal Hertz Manero, de modificar nuevamente el tipo penal del feminicidio, ¿no? Con una diversidad de propuestas para supuestamente mejorar su tipificación. Aquí va a ser como muy interesante poder hacer un breve repaso de lo que implicó la tipificación del delito de feminicidio. ¿Cómo llegamos al tipo penal modelo, actualmente el federal, que hemos defendido como organizaciones de la sociedad civil? ¿Y por qué otras formas de tipificación no serían tan adecuadas? Es una historia interesante que tiene que ver precisamente con el parteaguas que significó la sentencia de Campo Algodonero en el 2009, donde se define por primera vez los elementos que integrarían la conceptualización del feminicidio. La privación de la vida de una mujer y que esta privación de la vida haya sido por razones de género. La sentencia de Campo Algodonero logra, y lo hace solo en un párrafo, logra definir este concepto y se vuelve la punta de lanza para lo que implicaría el movimiento por la tipificación del feminicidio, no solo en México, sino en Centro y Sudamérica. Las primeras experiencias fueron en Guatemala, con un tipo penal que hablaba de misoginia, que hablaba de odio contra las mujeres y que era en realidad bastante complejo de acreditar. Tuvimos la oportunidad de trabajar desde el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, una red de 43 organizaciones que lleva trabajando 15 años, 16 años este tema y que tiene presencia en 22 estados de la República. Se logró trabajar con colegas expertas allí en Guatemala y se lograron identificar justamente las dificultades en la acreditación del delito que se estaban presentando por allá. Y eso llevó a que se buscara tipificar el tipo penal de feminicidio con dos elementos fundamentales, como un delito autónomo, es decir, que se reconozca el feminicidio como un delito con nombre y apellido, con características propias que lo distinguen y diferencian de otros delitos, y que estuviera definido con elementos objetivos, es decir, que cumplieran ciertas reglas internacionales de legalidad, que implica la adecuada descripción de la conducta, una descripción que evite al máximo las interpretaciones y que establezca con claridad cuáles son los elementos, las conductas que se están sancionando. Y esto fue uno de los precedentes que permitieron construir una definición del delito. Se tomaron en consideración muchas cosas. La necesidad de visibilizar la forma diferenciada en cómo se asesinan a los hombres y a las mujeres. Seguramente ustedes, estimado público que me escucha, habrán escuchado muchas veces el que la gente cuestiona ¿por qué feminicidio y no homicidio? O animalicidio, o viejicidio, o miles de sitios que se quieren tipificar. ¿Qué es lo que en realidad distingue un feminicidio de un homicidio? Decimos, pues nos matan por igual a hombres y a mujeres, ¿no? Podríamos aventurar también una idea que significa incluso matan más hombres que mujeres. Si vemos estadísticas nacionales sobre homicidios, vemos que quizás se dobletea el número de homicidios respecto de feminicidios, hombres y mujeres, digamos, tomando en consideración también, digamos, homicidios dolosos de hombres y homicidios dolosos de mujeres. Los números son muy diferentes. Quizás se matan más a los hombres, pero ¿quién mata a los hombres? ¿Quiénes son los victimarios de los hombres? En el 80% de los casos, 70% de los casos quizás, son otros hombres. ¿Y de qué forma se ocurren estos asesinatos? Generalmente es por el uso de armas de fuego generalmente. Difícilmente va a haber una muerte directa hombre-hombre que sea golpes, por ejemplo, ¿no? O estrangulamiento. Otros de los casos en que mueren hombres, mueren a manos de mujeres. ¿Pero en qué situaciones se dan estos asesinatos? Pues generalmente son mujeres que los agarraron o borrachos, o dormidos, o en plena pelea, ¿no?
Si los agarraban borrachos y dormidos es porque ya no aguantaban la violencia que estos ejercían sobre ellas. Si los agarraron en pelea, generalmente es por defensa propia ante la violencia que estaban ejerciendo también sobre ellas, ¿no? Verán cuando si hacen un análisis de mujeres privadas en libertad, ¿cuáles son los delitos por los que ellas están? Verán que incluso en los delitos por los que las mujeres son condenadas hay un componente muy fuerte de violencia de género. Pero el caso aquí es que los hombres, cuando son asesinados, las características de sus muertes son muy diferentes a cuando son asesinadas las mujeres. Cuando se asesinan a las mujeres, ¿quiénes son los principales victimarios? Pues en el 99% de los casos, hombres. ¿Y en qué formas se dan estos asesinatos? Y es ahí donde en realidad las estadísticas nos ayudan a entender y a dimensionar las problemáticas, ¿no? Los componentes de violencia sexual, los componentes de saña y brutalidad en la forma en que son asesinadas, a golpes, estranguladas, quemadas vivas. Generalmente hay un uso, nosotros le llamamos la basurización de los cuerpos, a pesar de que ya las mataron, siguen haciéndose acciones en contra de los cuerpos que las siguen denigrando. Y expresiones hay muchas con componentes sexuales, con componentes de mutilación, con componentes de uso extremo, por ejemplo, de armas punzocortantes. Entonces, la diferencia radica en estas formas en que se asesinan a las mujeres. El componente de la violencia por razón del género que hay previo o concomitante a estas violencias. Los antecedentes de violencia son fundamentales, mujeres que han vivido situaciones de violencia extremas que podemos ir mirando cómo se van agravando, cómo van llegando justo a esta última expresión que implica el feminicidio. Vemos mujeres que previo a ser asesinadas, en muchos casos vivieron contextos de violencia psicológica, física, sexual, al interior de sus hogares, o en sus centros de trabajo, o en sus centros escolares. Vemos mujeres que previo a ser asesinadas fueron privadas de la libertad, fueron violentadas sexualmente. La violencia sexual en muchos casos es también el culminante del feminicidio, ¿no? La diferencia entonces radica en los bienes jurídicos que se están protegiendo, el impacto de la violencia que se está queriendo visibilizar y sancionar. Decimos que cuando hablamos de un homicidio, ¿qué es lo que estamos protegiendo? Fundamentalmente la vida de las personas, el que no se les prive de la vida arbitrariamente. Pero en el caso del feminicidio, hay otros bienes y valores jurídicos que se está buscando proteger. Bienes que son mucho más complejos y decimos pluriofensivos, porque la lesividad que tienen es suprema. No solo se atenta contra el derecho a la vida, por eso requiere un tratamiento diferenciado. Atenta contra la igualdad y no discriminación. ¿Por qué es importante esto? Porque el derecho a no ser discriminado, al derecho a la igualdad es reconocido internacionalmente como derecho de jus cogens. Es un concepto muy interesante, es decir, es el derecho considerado como obligatorio bajo cualquier circunstancia. El tema de la igualdad y la no discriminación se vuelve un fundamento de nuestra sociedad. Es una aspiración social que tenemos. Por ello es tan importante velar por el derecho que las mujeres no sean discriminadas y que tengan posibilidades de igualdad sustantiva. No solo de facto, no solo de hecho, que sea realmente sustantiva, que ayude a romper con brechas de desigualdad tan complejas que tenemos. El derecho a la integridad física y psicológica. La violencia en ciertas situaciones y bajo ciertas formas es una forma de tortura, por lo que se busca generar con la violencia, ¿no? Y es tortura que se comete por privados, personas, digamos, común y corrientes, hombres contra mujeres, ¿no? Entonces son bienes jurídicos que son muy valiosos, porque la integridad física y psicológica puede verse agravada desde mucho tiempo antes del feminicidio, pero es elemento fundamental de un feminicidio.
Hay una relación de causa y efecto de ese antecedente de violencia, esa forma de violencia con la culminación, con la privación de la vida. Se atenta contra la dignidad, se atenta contra la libertad, la seguridad, a no ser sometida a violencia, a vivir libre de violencia. Y al final también a no ser privada de la vida. Pero los bienes, por tanto, son muy diversos. Y aquí hay una justificación incluso teórica, dogmática desde el derecho penal. Se habla de elementos que justifican el que se considere al feminicidio como un delito y además como un delito grave. Se habla del derecho penal mínimo cuando la gravedad de la conducta justifica el uso del derecho penal por el principio de lesividad, es decir, el feminicidio no solo afecta a las víctimas, afecta a la comunidad, afecta al tejido social. El impacto del feminicidio es más complejo. El homicidio tiene un impacto generalmente directo a la víctima, a sus familias, pero el componente de la violencia feminicida, incluso estas expresiones tan complejas de la violencia, la desaparición de mujeres, la trata de mujeres con fines de explotación sexual, la violación y el feminicidio, no solo afectan a la víctima, afectan a su familia, afectan a la comunidad, al barrio, a la colonia, al municipio, al estado. Yo siempre hago algunas preguntas cuando vemos estos temas. Le pregunto a nuestras colegas mujeres si se sienten seguras el día de hoy, si se sienten seguras de salir a la calle. Hoy tenemos gente de muchos lugares. A veces les pregunto, colegas en Veracruz, si se sienten seguras allá en Jalapa, en Tuxpan, en Coatzacoalcos, en Minatitlán, si se sienten seguras en Ecatepec, en Nezahualcóyotl, en Chalco, allá en el Estado de México, si se sienten seguras en Puebla o en Tlaxcala. El impacto de estas violencias es muy complejo y amerita una sanción particular, porque el miedo que se produce no es solo para las víctimas y sus familias, es para la sociedad en su conjunto. Hay un adicional de lo injusto, hay una mayor reprochabilidad de la conducta y por tanto se justifica entonces que haya una tipificación de esta conducta. Pero ¿cómo se tenía que tipificar? Una de las preguntas fundamentales era ¿cómo se produce el feminicidio? Y aquí hablamos del tema de dolo. ¿Hay posibilidades de tener un feminicidio culposo? Yo privo de la vida a una mujer por razones del género de forma culposa. Pues no, en realidad siempre hay una intención. Por tanto, el feminicidio, una de sus características es que siempre va a ser doloso. La intención va implícita. Y esto tiene una consecuencia jurídica tremenda. ¿Por qué? Porque entonces no importa, a nivel de una investigación, el tenerse que centrar en un elemento subjetivo como es la intención del probable responsable. En el resto de los delitos, bajo otra dogmática penal, sí es importante conocer un elemento subjetivo como puede ser, en el caso de un robo, la intención de apropiarse de una cosa. Pero en el caso del feminicidio no hay duda que hay una intención. Por eso hablamos de una construcción a partir de elementos objetivos. Es doloso porque la intención está implícita. ¿Cómo entiendes, cómo identificas esa intención implícita? En las formas en que la mujer fue privada de la vida. ¿Cómo traduces esa forma? En lo que llamamos los elementos objetivos del tipo penal, es decir, las famosas razones de género. Es decir, quisimos o quisieron las personas que participaron en la construcción del delito de feminicidio aportar elementos conceptuales que definieran las formas en que las mujeres son privadas de la vida. Elementos característicos en los feminicidios que nos permiten identificar, pero sobre todo diferenciar de otros delitos que pudieran ser similares, es decir, el homicidio. Estos elementos objetivos además buscaban una situación particular, permitir su acreditación, es decir, que tuviéramos elementos científicos objetivos también para acreditar estos elementos, estas características. Y eso es algo que ahorita vamos a empezar a explicar y a profundizar.
Para mí hasta aquí es como un tema más bien anecdótico de cómo se fue construyendo un tipo penal que implicó batallas enormes, ¿no? Las historias que hay tras bambalinas sobre cuál fue este proceso de tipificación son muy interesantes por las discusiones que hubo a favor y en contra del delito. Mucha gente, expertos penalistas que se enojaban y que les causaba mucha resistencia el que hubiera un delito que buscara sancionar esta violencia por razones del género. ¿Qué es esa violencia en razón del género? ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Cómo se tipifica y para qué? Entonces hubo mucho debate sobre estos temas y que persiste. Sin embargo, en su momento se ganó un debate que permitió el tránsito hacia la definición del tipo penal federal, que logró como consensuar ciertos elementos. ¿Y cuáles son estos elementos? En términos generales, el modelo de tipo penal de feminicidio define al delito de la siguiente forma. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Existen razones de género cuando se presente cualquiera de las siguientes circunstancias. Como ven, el tipo penal retoma la definición que surge en Campo Algodonero, la definición internacional del feminicidio, la privación de la vida de una mujer por razones del género. Es curioso hacer un análisis, por ejemplo, comparativo con cómo lo hizo Chihuahua, que fue uno de los primeros estados en tipificar, sobre todo a raíz de haber sido destinataria un estado destinatario de la sentencia de Campo Algodonero. Pero lo que hicieron allí en Chihuahua fue considerar no estrictamente el feminicidio, lo que hicieron fue considerar el homicidio y establecer como agravante el que la víctima fuera mujer. Bajo esta lógica, toda muerte violenta de una mujer sería considerado un feminicidio, sin mayores connotaciones. Pudo haber sido atropellada, feminicidio. Pudo haber sido asesinada por su expareja al momento de que ella quiso terminar la relación, feminicidio. Fue víctima de un fuego cruzado entre personas del crimen organizado, feminicidio. Fue víctima de trata sexual y fue asesinada en ese contexto, feminicidio. ¿Qué implicaba esto? Pues la invisibilización de la violencia. Implicaba el que no se estuviera señalando con claridad qué es lo que queremos sancionar. El feminicidio lo que quiere sancionar es la violencia estructural en contra de las violencias, en contra de las mujeres, cuya manifestación más grave es el feminicidio, el aniquilamiento, la privación de la vida. Es toda esta estructura de violencia que se ejerce contra las mujeres que se quiere evidenciar y sancionar. De ahí después ahorita lo que hablaremos de la perspectiva de género, una perspectiva que nos permite identificar justamente esas situaciones de desigualdad y de desequilibrio. Bajo esta lógica es que empiezan a definirse entonces las razones de género. La primera razón de género, que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. Muy interesante la definición. Lo que quiere evidenciar es el uso de la violencia sexual como un elemento característico del feminicidio. El feminicidio sexual sistémico del que hablaba Julia Monarres. Lo que se quiere evidenciar es cómo la violencia sexual es una de las principales violencias que ejercemos los varones contra las mujeres, porque mediante esa violencia ejercemos control, ejercemos poder, cosificamos el cuerpo de las mujeres y abusamos de ese poder, porque además eso es lapado y justificado socialmente, ¿no? Quiero llamar la atención que se habla de signos de violencia sexual de cualquier tipo, es decir, no solamente cuando se trata de una violación. Hay muchas expresiones de violencia sexual que no necesariamente implican la penetración y en muchos casos ni siquiera implica el contacto físico. La desnudez del cuerpo, posiciones sexualizadas con que las mujeres víctimas de feminicidio son colocadas posteriormente al hecho o concomitante a él. Mutilaciones en el cuerpo, sugilaciones, chupetes, la presencia de semen,
en el cuerpo de la víctima, o en sus ropas, o en lugares cercanos al hecho. Hay muchas formas de violencia y lo que se quiso resaltar con ello es justamente todo un estándar internacional que se ha venido desarrollando para hablar de la naturaleza sexual de muchas acciones y agresiones que implican esta violencia en contra de ellas. Un elemento fundamental es la ausencia del consentimiento de las víctimas, la invasión física del cuerpo y aquellos actos que si bien involucran penetración, sí pueden implicar otras manifestaciones que al final tienen como elemento común la falta de consentimiento y la connotación sexual. Se busca visibilizar en este sentido muchas formas de violencia que, si ustedes se dan cuenta, todavía tenemos muy naturalizadas. Y las vemos en muchas expresiones. Recuerdo hace un par de años una joven que fue violada en una universidad en Aguascalientes, y el rector de esta universidad sale a decir públicamente que, bueno, no apresuráramos conclusiones, habría que ver primero cuál habría sido la participación de la víctima en los hechos, ¿no? Es decir, habría que ver si la víctima había sido culpable de que fuera violada. Y esto se reproduce en muchas formas, ¿no? Hemos documentado tantos casos, por ejemplo, de mujeres que son encontradas en hoteles, y la justificación de ministerios públicos, incluso de jueces, es, pues si la encontraron en el hotel, pues yo presumo que fue a sostener relaciones consensuadas, por ejemplo, ¿no? Entonces hay un solapamiento, una naturalización de violencias, el asumir que una mujer asesinada consintió una relación sexual es terriblemente aventurado. No se puede presumir jamás que una víctima que fue asesinada, que no tiene voz, pudiera o no haber consensuado una relación sexual. Por eso decimos, cuando encontramos signos de violencia sexual, lo que presumimos es que no hubo consentimiento y que es parte de la agresión que culminó con la privación de la vida. Esta razón de género es compleja, me parece que ha sido difícil a lo largo de los ya casi 10 años que llevamos de procesos de tipificación. Ha generado muchas problemáticas para su acreditación y ha resultado problemática incluso para obtener sentencias, me parece, justas, ¿no? Me parece que hay una naturalización de esta violencia muy fuerte a nivel judicial. Ahorita que nos adentremos a estándares de investigación lo veremos con mayor profundidad. La segunda razón de género tiene que ver con la hazaña, la brutalidad con que las mujeres son privadas de la vida. Hablamos que a la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones previas o posteriores a la vida. Aquí queremos hacer referencia justamente a esta brutalidad. Las formas en que se priva de la vida a las mujeres mediante el uso de la fuerza física, contusiones, dislocaciones, fracturas, quemaduras, mutilaciones, agresiones que dejan huellas materiales de esta extrema violencia, de esta degradación, destrucción que se busca hacer del cuerpo de las mujeres, una extrema crueldad. Aquí se vuelve fundamental mirar los cuerpos de las víctimas, ahí vemos expresada esa brutalidad. Desgraciadamente se siguen en muchos casos solapando estas cuestiones, ¿no? Recuerdo el caso que acompañamos en algún momento una joven aquí en la Ciudad de México, que fue víctima, bueno, fue asesinada brutalmente, previamente fue violada. Su agresor era un joven de 19 años. El caso se hizo famoso porque él supuestamente era un niño genio, que había ganado muchos concursos de matemáticas, un genio del piano, y que iba a irse a estudiar a Alemania. Y justamente el que la víctima no le hubiera creído que se iba a estudiar a Alemania fue lo que supuestamente motivó su enojo y que eventualmente la privara de la vida. El tema fue que además ella fue desmembrada y fue expuesta en unos edificios acá en la Ciudad de México que se llaman Tlatelolco. Es una serie de condominios muy grandes con mucha gente, y fue ella encontrada en diferentes jardineras, botes de basura a lo largo de todo este centro habitacional. Incluso no se llegó a encontrar finalmente todo su cuerpo. Pero cuando llegamos a juicio, lo que sucedió fue
que los jueces consideraron que no se trataba de una razón de género. Lo que nos dijeron fue, en realidad, el joven no la quería mutilar, como un tema de odio hacia el género, no era un tema de odio hacia la joven, era más bien un tema que él quería esconder, digamos, el cuerpo del delito, y se le ocurrió que la mejor forma era, pues, mutilándolo, desmembrándolo y depositándolo en diversos lugares públicos, ¿no? Y refiero a esto porque, a pesar de que a veces pensamos que las definiciones son muy claras y objetivas y que no van a ser interpretadas, pues nos sorprendemos con el Poder Judicial que sí logra tener interpretaciones de este estilo, ¿no? Hemos documentado muchas sentencias, muchos casos con estas interpretaciones. Recuerdo en otro caso con peritos y un criterio que sostuvo un juez, a pesar de las lesiones que tenía, no podía haber indicativo, por ejemplo, de que hubiera violencia sexual porque no hubo lesiones en zonas genitales, ¿no? Aunque se hubiera encontrado por ahí un condón y hubiera encontrado el cuerpo desnudo y con muchísimas lesiones, y no acreditaba ni una ni otra, ni lesiones infamantes degradantes ni violencia sexual. Entonces nos vamos a enfrentar a interpretaciones que todavía buscan negar lo que son estos estándares que justifican este tipo de lesiones. El estándar que ocupamos, por ejemplo, para la definición está recuperado de varios protocolos, particularmente el protocolo latinoamericano que desarrolló ONU para tratar de homologar justamente los criterios de tipificación y de investigación del feminicidio. Por ejemplo, esta definición, a mí me parece que en el caso de Oaxaca, ya que estamos hablando de Oaxaca y que muchas de ustedes serán de Oaxaca, el tipo penal de feminicidio de Oaxaca me parece que en este tema es muy particular. Y aquí yo también quiero reconocer el trabajo de nuestras compañeras feministas de organizaciones allá en Oaxaca y quienes en su momento, creo que recuerdo también, seguramente participaron en algunas instancias de un Instituto de las Mujeres en Oaxaca, que en su momento creo que fue muy bueno, y que lograron una tipificación bastante interesante sobre la definición de las lesiones infamantes y degradantes, y hacen una tipificación muy clara con una definición precisa de lo que se está queriendo evidenciar con esta razón de género, y a mi parecer tendría que ser retomada. Ahí sí habría una mejora para el tipo penal. Esta tipificación de Oaxaca respecto a esta razón de género podría ser retomada en un modelo nacional, porque me parece que explica a mayor detalle esta razón de género y evita mayores interpretaciones. La tercera razón de género tiene que ver con los antecedentes de violencia, de amenazas, de acoso, de lesiones que se ejercieran previo a la comisión del delito, previo al feminicidio de la víctima. Aquí es donde hablamos del continuum de violencia, aquí es donde hablamos de los círculos de violencia, de la forma en que las violencias se ejercen en diferentes contextos contra las mujeres. Desgraciadamente, nuestra sociedad se ha colocado en una situación de violencia donde yo me atrevo a afirmar, por el solo hecho de ser mujeres, las mujeres ya viven contextos de violencia tanto comunitarias, públicas como domésticas. Estos antecedentes se vuelven fundamentales de trazar y de entender porque empezamos a ver una línea, lo podemos ver en líneas del tiempo, y cómo construyendo estos contextos de violencia previos logramos trazar con claridad situaciones de riesgo en que se encontraban las víctimas, antecedentes previos de violencias feminicidas y finalmente podemos llegar a ese momento de violencia feminicida que es el característico del feminicidio. Este antecedente de violencia además va a tener un componente, y lo vamos a ver más tarde que sigamos hablando de la investigación, porque es el nuevo paradigma de la investigación de las violencias contra las mujeres y yo diría de casos de delitos relacionados con discriminación por género. Es decir, quiero aquí ver también unos casos de personas pertenecientes a la comunidad LGBTI. Justo el día de hoy, hace rato analizábamos un caso y era de un intento de asesinato de un joven y violación previa y decíamos, bueno, él también fue víctima de un tema de discriminación por razón de género y de violencia por razón del género, ¿no?
interesante analizar. Estos antecedentes pueden ayudarnos a enmarcar los casos, pueden ayudarnos a comprender el paraguas de violencia en que se ejerció el feminicidio. Por eso recordemos, el feminicidio es, evidencia muchos bienes jurídicos. En el feminicidio no se da solo la privación de la vida, siempre hay un elemento adicional. Generalmente es este componente de antecedente de violencia. Cuando nos acostumbramos a mirar con perspectiva de género, cuando nos acostumbramos a analizar diferentes casos, ya no en lo aislado, sino como patrones más generales, vemos que siempre hay un patrón previo al feminicidio. Si es doméstico, generalmente va a haber un continuum de violencia. En ciertos casos de violencias comunitarias también hay este continuum de violencia. Acoso laboral, acoso escolar, acoso en la comunidad, ¿no? Y que si vamos identificando y comprendiendo nos permiten tener una idea más clara de este contexto de violencia que se ejerce en contra de las mujeres. Por eso es tan interesante analizarlo y ha habido todo un desarrollo de peritajes especializados, particularmente en materia psicosocial, sociocultural de violencia y antropológico-sociales, que ayudan a identificar de forma científica y objetiva estos contextos. Lo vamos a analizar un poco más adelante cuando veamos cómo construimos un estándar de investigación. Antes, bajo anteriores sistemas jurídicos, pruebas fundamentales eran testimoniales, por ejemplo, para la construcción de estos contextos de violencia. Ahora, a la luz del sistema penal acusatorio, la prueba científica tiene que priorizarse. De ahí que dictámenes científicos con enfoque social para acreditar contextos de violencia se vuelven herramientas muy útiles para la investigación del feminicidio. Pero ahorita vamos a abordar a ello. La siguiente razón de género tiene que ver ya con las relaciones entre las víctimas y el victimario. Que haya habido entre el activo y la víctima una relación laboral, docente o cualquier otra que implique confianza, subordinación o superioridad. Aquí hablamos de contextos públicos de violencia, sobre todo en ámbitos laborales y docentes. Es importante tomarlos en consideración porque nos puede dar una ruta muy clara hacia primeros sospechosos. ¿En quién tienes que sospechar en los feminicidios, no? En este caso, cuando hablamos de contextos laborales y escolares, podemos trazar rutas que nos llevan a feminicidas que pueden ser cercanos a las víctimas, con quien pueda tener una relación de confianza, con quien pueda tener una relación de infraordinación a nivel laboral o escolar. Otra de las razones de género tiene que ver con la relación que haya, pero a nivel de parentesco, de consanguinidad, afinidad, matrimonio, concubinato, o relación afectiva o de pareja, incluso amistosas, ¿no? De confianza también. Aquí es donde hablamos del feminicidio íntimo. Se busca retomar en una definición legal las relaciones que ya venían desentrañando desde Jane Caputi, que retomaron Monarres y Marcela Lagarde. Y se tratan de evidenciar porque además son una ruta clara para el feminicidio. Eso es lo importante también conocer estadísticas. A veces cuando vemos estadísticas nacionales nos damos cuenta, por ejemplo, Estado de México. El 70% de los casos de feminicidio al día de hoy están vinculados con contextos comunitarios de violencia. Solamente el 30% tiene que ver con contextos domésticos. Pero aquí ya tienes una información muy relevante. ¿Quién tendría que ser el primer sospechoso de un feminicidio? ¿Se imaginan? El principal sospechoso tiene que ser la pareja. Eso es una buena práctica que le recomendamos a ministerios públicos. Duda siempre de las parejas, ¿no? Al menos, dependiendo de tus estadísticas, en muchos casos, pues tendrás 30% de posibilidades de encontrarlo rápido. Te encausa tu investigación, te permite generarte una hipótesis a partir de la cual puedes generar un plan de investigación. Siempre duden de las parejas, pues, ¿no? Ante un feminicidio. Ya si lo descartan, pues ya es otra historia. Pero, pues tienen amplias posibilidades de sí tener ahí un buen sospechoso.
y ayuda en causar hipótesis, lo veremos también un poquito más tarde, como estándar. Estas razones de género por eso son tan importantes. Estábamos haciendo hace poco un estudio en 3 estados y uno de ellos fue Guerrero, Chihuahua. Y lo que detectamos fue, por ejemplo, que en la mayoría de los casos la única razón de género que se acredita es esta de relaciones de confianza o relaciones entre víctimas y victimarios, que puede ser útil, pero no solamente el feminicidio se reduce a una relación entre las víctimas y el victimario. Es decir, también vemos que hay una tendencia a buscar como las razones de género más fáciles de acreditar. En este sentido, estas razones de género serían sencillas, pero me parece que su importancia radica no solo en la relación, sino en la estructura de un plan de investigación que se puede realizar desde el principio. Pueden ir ya descartando aquellos que son funcionarios de procuración de justicia, pueden ir descartando de inmediato hipótesis, pueden ir realizando pruebas que son fundamentales y pueden ir encauzando adecuadamente una investigación. La siguiente razón de género tiene que ver con la incomunicación previa de las víctimas. Esta razón de género se pensó sobre todo en los patrones de desaparición previa que se han documentado tanto en Ciudad Juárez en un principio como en muchos otros estados, ¿no? Uno de estos elementos de dominio, de ejercicio de poder de hombres contra mujeres se refleja en la incomunicación en que se coloca a las víctimas. La desaparición tiene que ver con el ejercicio de ese poder, sobre todo esta desaparición que hemos documentado tan compleja en México que está vinculada terriblemente a la trata con fines de explotación sexual. Trata con fines de explotación, tráfico de niñas y niños para adopciones ilegales. Hay algunos patrones que hablan incluso de tráfico de órganos. Pero el principal que a mí me parece detectado es el que tiene que ver con trata. La desaparición que tiene que ver con muchas formas en que mujeres jóvenes y niñas están siendo enganchadas en redes sociales por estructuras criminales muy fuertes que tienen enorme poder y que ejercen un patrón que a mi parecer es de los más complejos a los que nos enfrentamos actualmente, ¿no? Ya hubo en días pasados una filtración internacional sobre cómo pudieran estar operando redes terriblemente poderosas de trata, ¿no? Sabemos que hay redes mexicanas que tienen su origen en Tlaxcala y que están operando impunemente en Nueva York y en países asiáticos, que operan ya como estructuras internacionales, ¿no? Y que nos hablan de patrones muy complejos que no hemos logrado todavía resolver y mucho menos desentrañar, ¿no? Hay todavía mucha impunidad en materia de desaparición en este país y hay mucha impunidad en materia de tráfico de mujeres y niñas para fines de explotación sexual. Esta razón de género pues está centrada justamente en tratar de visibilizar eso. Recuerden que hace 10 años todavía la desaparición no era un delito. Eso era complejo. ¿Cómo encuadrarlo? No queríamos que fuera simplemente un secuestro porque tiene el componente de solicitud de un rescate. La mayoría de los casos de desaparición pues no tienen nada que ver con un secuestro, no tienen que ver con eh, el apoderamiento de mujeres y niñas con fines mucho más complejos. Pero es importante tenerla clara. Hay otras formas de incomunicación en que están las mujeres previo a que se comete un feminicidio. Tiene que ver a veces también con la imposibilidad real de pedir ayuda. ¿A cuántas mujeres no dejan encerradas en sus casas antes? Las dejan encerradas ahí en un baño, en una bodega. ¿Cuántas mujeres no tienen posibilidades de defensa porque les quitaron el celular o porque las sometieron? En fin, lo que se busca es hablar de un concepto amplio de incomunicación, pero que nos permita visibilizar que las mujeres se encuentran muchas veces indefensas, imposibilitadas de pedir ayuda, porque se está ejerciendo sobre ellas un poder y un control que tiene que ver con la forma en que posteriormente va a ser privada de la vida. Ahora, el último elemento considerado en el tipo penal federal tiene que ver con la exposición del cuerpo en un lugar público. Esto siempre preguntamos, tristemente, ¿qué es lo que se tira en la calle? ¿No?
¿Qué tiramos en la calle? La basura. Y las mujeres muchas veces son basurizadas por sus feminicidas. Y los cuerpos de las mujeres van a ser arrojados, depositados, dejados en lugares públicos de formas que además transgreden ese espacio, mandan mensajes públicos. Hace algunos años, recuerdo, tuvimos una discusión en alguna fiscalía del norte del país y nos decían, pero va, a los hombres también los dejan ahí colgados, ¿no? Y decíamos, sí, efectivamente, a los hombres también los dejan expuestos y se transgrede el espacio público con sus cuerpos. Lo que decíamos es que se retomó lo que históricamente se hacía con las mujeres para mandar mensajes y ahora también se ocupa para los hombres, ¿no? En ese lugar me comentaban que había un patrón nuevo vinculado con crimen organizado. Para mandar mensajes a los hombres, ahora los empezaban a violar, pero los violaban para dejarlos vivos. El mensaje era muy claro, ¿no? A las mujeres sí las violan y las matan. A los hombres ahora los empiezan a violar, pero para dejarlos vivos. Es decir, todo el estigma que implica la violación, todo el estigma de basurización del cuerpo, todo el estigma que implica estas formas de transgresión del espacio público, de transgresión de los cuerpos y su basurización. Lo que se busca aquí entonces es evidenciar cómo se siguen maltratando los cuerpos, cómo se siguen destruyendo y cómo se siguen mandando mensajes, incluso después de consumado el hecho. Una propuesta adicional que tenemos para un tipo penal más consolidado tiene que ver con la indefensión de las víctimas. La situación de indefensión previa o concomitante al hecho. Esta razón de género solo se encuentra en algunos estados, particularmente me vienen a la mente Sinaloa y Colima, donde se logró rescatar esta razón de género, pero que hemos visto en la documentación de muchísimos casos, tanto de tentativas de feminicidio como de feminicidios, y es el estado de indefensión. Hay algo que es muy común cuando se hacen necropsias, es tomar sangre o muestras de tejidos de las víctimas para hacerles análisis toxicológicos o de alcoholemia. El problema de esto es que hacen con esas pruebas. Lo que se ocupa es para estigmatizar a las víctimas. Es decir, si le encontraron signos de droga o de alcohol, entonces era una alcohólica, una borracha y una drogadicta, y por tanto ella se puso en riesgo y básicamente tuvo su merecido. Nuevamente situaciones de estigma. En lugar de reconocer que a lo mejor abusaron de la situación de edad en que ella estaba, aprovechándose que ella estaba borracha después de una fiesta, la violaron, se les pasó la mano y terminaron asesinándola, ¿no? Nos habla de situaciones de vulnerabilidad en que muchas veces se encuentran las mujeres en sus espacios de mayor seguridad y llegan ahí a asesinarlas. Caso de una joven que fue asesinada a las 4 de la mañana en su domicilio. El caso de mujeres que se encontraban dormidas y las agarraron ahí entre la ensoñación, ¿no? Situaciones de vulnerabilidad que tienen que ver con factores internos de la víctima o externos en que pueden estar colocadas, ¿no? Es una razón de género que al día de hoy no se ha tomado en consideración, pero que nos parece que es muy interesante poderla rescatar eventualmente. Pues de forma muy sucinta, este es el tipo penal que se logra esbozar, que ha sido como un referente a nivel nacional, es el tipo federal, es el tipo penal que defendemos por contener elementos objetivos, por ser autónomo y que es fácilmente acreditable. Y aquí es donde, ahora sí que, como dirían allá en el pueblo de mis papás, aquí es donde el puerco torció el rabo, porque aquí es donde nos vamos a enfrentar a la verdadera problemática. Tenemos un tipo penal, tenemos incluso protocolos de cómo investigarlos, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué no estamos logrando acreditar los feminicidios? ¿Por qué seguimos con una impunidad del 95%, 93% quizás, ¿no? ¿Por qué los casos de feminicidio siguen sin acreditarse, sin investigarse, sin sancionarse? Y aquí es donde entra pues el tema central y fundamental de nuestra plática, la investigación con perspectiva de género del feminicidio.
La investigación del feminicidio me parece que es un reto muy interesante porque creo que la lógica de investigación debe de reunir ciertos componentes muy básicos. Al día de hoy, su servidor lleva trabajando el tema de feminicidio ya casi 10 años, lo que nos ha implicado el análisis de ya no sé cuántas carpetas de investigación. Tristemente llegamos a un punto en que perdemos un poquito la dimensión de las cifras. Y lo que hemos logrado detectar en muchísimos estados a lo largo de los años, pues son estas dificultades en la investigación del feminicidio. Y yo donde centro principalmente el obstáculo de la investigación, nuevamente en el machismo y la discriminación que seguimos ejerciendo como sociedad. Una sociedad patriarcal que sigue negándose a transformar sus visiones, sus criterios, sus ideas, sus ideologías, y se niega a mirar una realidad en donde las mujeres históricamente han sido discriminadas, violentadas y puestas en segunda categoría, como objetos de disposición de los hombres. Y eso se traduce en las investigaciones, se traduce en los criterios, en las mentalidades de la gente. El principal problema que yo veo está aquí y está acá. En la falta de sensibilidad y en la ignorancia, en la falta de conocimiento. Vamos a adentrar un tema que a mí me encanta. Me encanta capacitar en materia de investigación del delito de feminicidio, porque pues creo que formamos parte de un increíble equipo, sobre todo de abogadas y ya su servidor y otros abogados que han apoyado, pero fundamentalmente un equipo de abogadas que tuvieron la visión de mirar estos casos, ¿no? El caso paradigmático es el caso de Mariana Lima Buendía. Es un caso complejo, una historia terrible, que, que logró asentar el los primeros lineamientos, las primeras guías que tuvimos para poder investigar adecuadamente esto del feminicidio, la muerte violenta de las mujeres. Mariana Lima fue una mujer joven, abogada, que fue asesinada por su marido después de año, 8 meses de relación. Él era un policía judicial del Estado de México. Durante el tiempo que fueron, eh, durante el tiempo de su matrimonio, ella vivió por parte de él una serie de violencias muy complejas, físicas, psicológicas, sexuales, económicas, que culminaron con su asesinato. Su feminicida hizo pasar este caso como un suicidio y nos enfrentamos al primer obstáculo de la investigación: la corrupción de autoridades, la negligencia de autoridades y el mal actuar de autoridades, el fundamento de la falta de investigaciones adecuadas. Las irregularidades de este caso eran tan evidentes que pues no entendíamos en su momento cómo es que se habían tolerado hasta el grado que llegaron. El caso, después de toda una estrategia de litigio, habrá otra oportunidad, espero, en el futuro que podamos volvernos a reunir y que platiquemos del caso Mariana Lima Buendía a profundidad. El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia y sentó el primer precedente sobre cómo tendría que investigarse una muerte violenta de una mujer, un feminicidio. Sienta las bases de cómo tenemos que entender y mirar los feminicidios para lograrlos investigar adecuadamente. Y la sentencia tiene un tema que es fundamental: la perspectiva de género. Que aquí es un momento importante para hablar de esta perspectiva. La perspectiva de género, ¿qué es? ¿Cómo se come? ¿Cómo debemos entenderla y por qué se vuelve tan importante? Pues la perspectiva lo que busca es tener una visión científica, analítica, política, histórica sobre los hombres y las mujeres. Esto que mucha gente le quiere llamar la ideología de género.
una supuesta ideología, pues en realidad no es una ideología, es una construcción metodológica de saberes que permite construir una visión, diría una de las grandes feministas, Alda Facio, los lentes morados, ¿no? Quitarnos unos lentes y ponernos los otros lentes que nos permiten combatir argumentos estereotipados, indiferentes ante la realidad de desigualdad de género que vivimos en nuestras sociedades. Es un método, es un esquema de análisis que permite detectar tratos diferenciados basados en el género, preferencias, determinar si hay acciones, visiones, argumentos que lo que estén manteniendo es el desequilibrio entre las personas, lo que permite reconocer que hay situaciones de desigualdad, de discriminación históricas, estructurales, sistemáticas en nuestra sociedad, que nos colocan en posiciones muy dispares, ¿no? Muy, muy dispares. Y esa posibilidad de mirar estas realidades desde un enfoque del género, lo que nos permite es, pues, entender cómo nos hemos colocado en esta situación, hombres y mujeres, y tratar de qué, equilibrarnos, de tratar de qué, de tener una sociedad mucho más justa, igualitaria, pero también equitativa, ¿no? Porque la equidad, la igualdad sin equidad luego tampoco existe, ¿no? La perspectiva de género fue entonces el referente que ocupa la Suprema Corte de Justicia para analizar el caso de Mariana Lima Buendía. Y lo que nos dice es, Mariana vivió en una situación de violencia que nunca fue considerada por las autoridades. Ella vivió contextos muy complejos que, a pesar de existir pruebas, no fueron tomadas en consideración para lograr la investigación del caso. Y la Corte empieza a analizar qué es lo que hicieron las autoridades y empieza a detectar toda una serie de irregularidades que en el fondo que evidencian, pues, negligencias, evidencian corrupción y evidencian ignorancia y descuido en el trabajo que se realiza para procurar justicia. Y lo que hace la Suprema Corte de Justicia, pues, es establecer una serie de lineamientos que son los que van a sentar el precedente de investigación con perspectiva de género de los feminicidios. Es decir, la Corte va a mostrarnos una ruta mediante este enfoque diverso, este enfoque con lentes morados, que nos permiten entender hechos, derecho y construir lo que llamamos una plataforma de pruebas para acreditar un delito. Y aquí es donde cambió toda la lógica de investigación. Y cómo ha venido a partir de aquí también, y con otros casos, cambiando una lógica en cómo deben de actuar autoridades para hacer frente a estas violencias que viven particularmente las mujeres y otros grupos en situaciones también de particular vulnerabilidad. La Corte va a desarrollar alrededor de 7 u 8 tesis aisladas, particularmente sobre el caso de Mariana Lima Buendía. Y por algunos años fueron la única base que teníamos para establecer justamente lo que llamamos este estándar. ¿Qué es un estándar internacional? El estándar internacional significa el mejor derecho relacionado con los derechos humanos, así en palabras muy sencillas. Es lo que se ha dicho en tratados internacionales, en jurisprudencia y por doctrinarios expertos, y el acuerdo internacional que ha habido sobre el alcance y contenido de estos derechos. Ya se habían esbozado esos estándares internacionales, pero en México no se habían aplicado en los casos concretos. Quedaban allá etéreos en el cielo, sabíamos que existía la sentencia de Campo Algodonero, pero esos criterios que sentó Campo Algodonero, ¿cómo los aterrizábamos al caso concreto? ¿Cómo los aterrizábamos a los hechos para hacerlo exigible? Y aquí es donde se logra, me parece, esta gran sentencia, porque sienta las bases a nivel internacional de cómo se tiene que investigar un feminicidio.
No ha habido otra corte interamericana, no ha habido una corte a nivel, digamos, de América, nuestra región, que se haya pronunciado tan a fondo sobre el tema de feminicidio. Y esto lo ha reconocido ONU al considerar estos estándares como sus referentes internacionales. A nosotras nos sirven mucho porque nos dan una guía, nos, nos conducen de forma muy clara en cómo tiene que ser una investigación. Y son lineamientos muy interesantes porque además de guiar, pues sientan dónde están las obligaciones de las autoridades. Y digamos, cuando yo capacito en materia de investigación, cuando son autoridades, yo siempre les digo, miren, ustedes pueden pensar lo que quieran, pero si son autoridades, yo les recomiendo que sigan estos criterios. ¿Por qué? Pues porque les resultan de una u otra forma obligatorios. Pueden pensar lo que quieran en sus casas, pero si van a actuar como autoridades, tienen que garantizarlos porque son sus obligaciones. Cuando hablamos con gente, público en general, lo que yo digo es interesante conocer esto para pues, saber qué hacer. Como litigantes, pues nos marca un término de, es un referente sobre la forma de litigio que podemos hacer, ¿no? Como familiares de acompañantes o familiares o acompañantes de víctimas, nos da una visión de qué exigirle a las autoridades, ¿no? La Corte es muy clara y es una sentencia, yo les recomiendo mucho que la lean. Es el amparo en revisión 554 diagonal 2013. Así van a encontrar la sentencia. Fue dictada por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El ministro ponente fue Gutiérrez Ortiz Mena. La secretaria de Estudio y Cuenta fue Carla Quintana, la actual titular de la Comisión de Búsqueda, la Comisión Nacional de Búsqueda. Es una sentencia interesante, siempre recomendaré que la lean por su estructura, por su forma de argumentar y por cómo logra desentrañar una investigación con estándares, digamos, ¿no? Y lo primero que nos dice la Corte es que las autoridades se encuentran obligadas a investigar con debida diligencia y perspectiva de género. Los casos de violencia contra las mujeres, las autoridades se encuentran obligadas a adoptar ciertas medidas que permitan sobre todo que visibilizar la discriminación y la violencia en que se encuentran las mujeres. Nos empieza a dar una ruta de cómo ir aplicando la perspectiva de género. Lo primero que tienes que hacer, autoridad, lo primero que se tiene que hacer ante un hecho que pudiera ser un probable feminicidio es identificar el contexto de violencia, identificar dónde está la discriminación y la violencia que pudo ser, de la que pudo haber sido víctima la mujer o la niña, la adolescente. Nos define la Suprema Corte de Justicia qué tenemos que entender por esta perspectiva, ¿no? Es la obligación de actuar mediante el combate de argumentos estereotipados o indiferentes para el pleno y efectivo ejercicio del derecho a la igualdad. Deben adoptar medidas que les permitan a las autoridades identificar si la mujer estaba en un contexto de violencia doméstica, si estaba en un contexto de violencia pública, las formas de violencia que se ejercieron sobre ella y cómo eso detonó en un feminicidio. En realidad este es todo un enmarque conceptual. Esto debe de ayudar, digamos, a todo actor jurídico, actora jurídica que participe en una investigación o en un caso relacionado, lo que te está diciendo es el enfoque desde el cual tienes que partir. Yo que siempre he recomendado, asuman que las víctimas estaban en un contexto de violencia. Y al asumir ese contexto van a poder ustedes seguir líneas de investigación muy particulares, ¿no? Relacionadas justo con ese antecedente. Son una cadena de actos que te pueden llevar a desentrañar el feminicidio desde el primer momento de la investigación. Y la Corte hace una definición que es fundamental. Toda muerte violenta de una mujer, incluidas aquellas que parecerían haber sido causadas por motivos criminales, suicidios o incluso algunos accidentes, deben analizarse como si fueran
probables feminicidios. Es decir, se tiene que acreditar o en su caso descartar la existencia de razones de género que pudieran haber motivado, confirmado o descartado el asesinato de la víctima. Esto es muy interesante si se dan cuenta. Nos está dando un patrón de investigación muy conciso. Nos está diciendo la Corte, estos hechos deben de considerarlos ustedes desde un inicio como un probable feminicidio. Pongo ejemplos. En muchos casos, desgraciadamente, ahorita con el contexto de violencia que vemos en el país, en muchos casos se encuentran a mujeres ejecutadas. Lo primero que dice la autoridad es, eran parte del crimen organizado, se investiga no como un feminicidio, sino como una ejecución. Eso está mal. En términos de lo que ordena la Suprema Corte de Justicia, la visión tendría que ser, en este caso, primero tengo que determinar si esa mujer que encontré asesinada se encontraba inmersa en un círculo de violencia o no, y si las características de su muerte son son similares o iguales a las razones de género determinadas por el tipo penal. No puedes descartar a priori, es decir, no puedes descartar antes de tu investigación. Será posterior a tu investigación que determine si se trató o no de un feminicidio. Pero antes de entrada y de inicio, tienes que hacer toda una serie de actuaciones que tienen que garantizar la perspectiva de género como si fueras a acreditar un feminicidio. Recuerdo alguna vez un caso en Colima, me parece se fue, que eran los casos de unas jóvenes que habían encontrado maniatadas, cubiertas con una bolsa de plástico, tiradas en un río ahí de aguas negras a las salidas de Colima, y con un mensaje de crimen organizado. En primer momento, la idea era que se descartara como un feminicidio porque seguramente se trataba de una ejecución y estas chavas estaban vinculadas al crimen organizado. Pues no, cuando se empezó a acompañar el caso, cuando se empieza a desentrañar mayor información, identificamos pues, que habían sido primero víctimas de violencia sexual, había material biológico, había toda una serie de lesiones previas, y la investigación llevó a que previamente habían desaparecido, tenían informe de desaparición, eran jóvenes estudiantes de preparatoria que habían sido víctimas de explotación sexual, ¿no? Entonces, el problema de descartar o no de inicio tiene consecuencias graves. Igualmente pasa con todos los suicidios que hemos investigado, que cuando le rascamos tantito más, pues ya no corresponde a un suicidio y corresponde a un feminicidio. Tenemos casos tremendos, como el caso de Leslie Berlín en la Ciudad de México, una joven que fue asesinada en la UNAM, en el campus de Ciudad Universitaria, acá en la Ciudad de México, y que de inicio se investigó como un suicidio. Y cuando se realizó una buena investigación, se revirtió el hecho, ¿no? Por eso es tan importante este precedente que sienta la Suprema Corte de Justicia sobre cómo tenemos que mirar el feminicidio. Toda muerte violenta de una mujer, además, tiene que tener ciertas hipótesis y tiene que tener ciertas líneas de investigación muy claras. Y el tema de hipótesis y plan de investigación es por ello fundamental. La Corte nos orienta en cómo tenemos que crear estas hipótesis y cómo tenemos que desarrollar nuestros primeros planes de investigación. Por eso les decía, el primer sospechoso tiene que ser siempre la pareja. ¿Por qué? Porque al menos tienes posibilidades reales con esa hipótesis de plantear una investigación y poder acreditar o descartar eventualmente esa hipótesis. Pero ¿qué pasa en muchos casos? No se consideran. No se consideran esas líneas de investigación. Es que no les suena, no les late o no lo quieren mirar, ¿no? Lo que nos dice la Corte es tú tienes que tener tantas hipótesis como te puedas plantear. Es decir, no te vayas de menos, mejor vete de más. Trata de rastrear la mayor cantidad posible de hipótesis y a partir de esas hipótesis, plantéate un plan de investigación. Y ese es el reto que vemos fundamental en la investigación actual de los casos. No vemos planes claros de investigación por parte de las autoridades de procuración de justicia. Se les dificulta mucho trazarse líneas de investigación claras.
líneas de investigación ordenadas. Por ejemplo, empiezan a hacer un chorro de testimoniales, pero se les olvidó pedir las cámaras de seguridad pública, se les olvidó buscar si había otras cámaras de seguridad privadas, se les olvidó pedir las sábanas de llamadas, se les olvidó hacer un análisis de mapeo georreferenciado y se les olvidó tomar muestras de material biológico en cavidades del cuerpo, ¿no? Si no se realizan estas acciones con un plan claro, ¿qué puede pasar? Que se pierdan. Y ya si no las haces en un momento, después no las puedes repetir. Imagínense, si no se toman muestras biológicas de inmediato, el cuerpo seguirá su proceso de descomposición y después ya no van a servir de nada. Las cámaras de seguridad, por ejemplo, hay unas que duran solo un par de semanas. Si no se solicitan y se aseguran, se pueden perder y resultan fundamentales. Las sábanas de llamadas de telefonía celular duran solamente en disposición de las empresas hasta 2 años. Y después de eso se pierde toda la información. Es importantísimo centrar y tener muy clara tu investigación a partir de pruebas específicas que te sirvan para encontrar la verdad de lo que tú estás queriendo investigar. ¿Qué tipo de pruebas tienes que priorizar? ¿Cuáles son las pruebas que te ayudan a acreditar qué razón de género? ¿Con cuál acredito un signo de violencia sexual? ¿Con cuál acredito una lesión infamante y degradante? ¿Con cuál acredito un antecedente de violencia? ¿Con cuál acredito la relación entre víctima y victimario? La exposición del cuerpo, la indefensión, la incomunicación. Me parece que aquí es donde todavía repetimos patrones del viejo sistema de justicia. Insisto, el sistema actual, el sistema de justicia acusatorio está basado en pruebas científicas, en la posibilidad de contradicción, en la posibilidad de cuestionar a tus peritos, a tus testigos, a las personas que están deponiendo información, ante un juez que además no conoce toda la historia, ¿no? Esto debe de cambiar la forma en que se investigan los casos. ¿Por qué? Porque todavía tenemos bonchezotes de carpetas de 15, 40 tomos llenos de basura. Basura me refiero a puras solicitudes de información que no son pertinentes. Informes de policía de investigación que nada tiene que ver con hipótesis claras de investigación, ¿no? Entonces, el tema central para una buena investigación es tener una buena hipótesis de investigación, un buen plan de investigación y tener claras las pruebas que te pueden servir para acreditar una de las razones de género. La Corte, ¿qué nos dice? Que hay diligencias específicas que tienen que estarse realizando. Desde el momento del hallazgo, desde el lugar donde se encuentran los cuerpos. Hay algo que hemos insistido mucho y siempre decimos, los cuerpos de las víctimas hablan. Los cuerpos de las mujeres hablan, expresan muchas cosas de la forma en que fueron privadas de la vida. Pero si no se hace una buena recuperación, por ejemplo, en lugar del hallazgo, si no tienes buenas fotografías, perito fotógrafo, si el criminalista no hizo una adecuada inspección del lugar, una adecuada identificación de indicios y una adecuada recuperación de indicios, podemos estar perdiendo toda una investigación desde ese momento. Si el médico forense, el que va a hacer la necropsia, no sabe qué se está buscando en esa necropsia, puede perder información. Y esto es relevantísimo. Los médicos forenses nos dicen, nosotros somos técnicos. Nosotros la misma necropsia que hacemos con un hombre, la hacemos con una mujer. Nosotros no tenemos por qué tener perspectiva de género. Y eso es falso de toda falsedad y lo dice la Suprema Corte de Justicia. Todas las autoridades tienen que actuar bajo criterios criminalísticos con perspectiva de género, incluyendo investigaciones policiales y periciales. Todos tienen que buscar identificar razones de género. Entonces, por ejemplo, el médico forense está acostumbrado a solamente determinar causa de muerte. Entonces me dice, la mujer murió por asfixia.
Oye, pero la lesión que tiene en la cabeza y que tiene un infiltrado hemático de 5 centímetros y fractura del cráneo en la base, ¿qué significa? ¿No? Oye, además tiene lesiones en zona genital. Oye, además la acuchillaron previamente. Pero eso no nos lo está explicando el médico forense. Él solo centró su dictamen en darme como conclusión la causa de muerte. O que ya sé que fue privada de la vida por asfixia. ¿Qué razón de género estoy acreditando con eso? Pues en realidad no muchas, solo estoy acreditando la causa de muerte. Que hubo una persona viva y que después estaba muerta. Pero ¿qué nos tuvo que haber ayudado a identificar? Si hubo lesiones en zonas genitales que pudieran ser signos de violencia sexual. Si hubo sujulaciones, chupetones, si hubo mordidas en alguna otra zona del cuerpo que podría ser un signo de violencia sexual. No nos ayudó a entender que no solamente tenía la lesión en el cuello producto de la asfixia, sino que además tenía una en la cabeza y que tuvo además 3 cuchilladas, ¿no? Que nos abre, eso sí, de lesiones de carácter infamante y degradante, la hazaña, la crueldad con que la víctima fue asesinada. Una mecánica, una necropsia que además después tendría que estarse relacionando con un dictamen de medicina forense que nos explicara la mecánica de las lesiones. ¿Cuál fue primero, cuál fue después? Porque a lo mejor el golpe en la cabeza por sí solo lo hubiera podido, hubiera podido haber sido la causa de la muerte, no el estrangulamiento. Lo que significa es que primero le pegó y luego la asfixió. Y las lesiones que pudo haber tenido en zona genital puede significar que primero ella se defendió o la ausencia de lesiones en zona genital, pero la presencia de semen significó que a lo mejor primero la dejó inconsciente y que después la violó y que mientras la violaba a lo mejor se dio cuenta que ya se le había pasado la mano y para confirmar la muerte le estranguló, que ha pasado 1,000,000 veces, ¿no? Pero esos son elementos que tienen que tener claras todas las personas que participan en una investigación. Y eso es lo que nos dice la Suprema Corte de Justicia. Todas ustedes, todos ustedes que participan en la investigación tienen la obligación de mirar con perspectiva de género. Luego los policías de investigación andan investigando cualquier otra cosa en lugar de centrarse en investigaciones que reúnan información. Se van por chismes, se van por otras cuestiones que no abonan a una investigación con perspectiva de género. ¿Y cuáles son las consecuencias de estas investigaciones sin perspectiva de género? Pues la impunidad. Y lo que nos dice la Corte es que la impunidad manda un mensaje de permisibilidad, manda un mensaje que coloca a las mujeres en riesgo, manda un mensaje de que la violencia contra las mujeres no importa y que por tanto puede seguir ocurriendo. Y esto lo hemos visto en 1,000,000 lugares. Recuerdo entrevistando a un sujeto en Estado de México, decía, ¿por qué lo hizo? Pues porque yo vi que se podía y no pasaba nada. ¿Para qué la dejo viva? Mejor la mato. Porque he visto pues, que los casos no llegan a nada y la tiré ahí en el río de los remedios porque pues ya habíamos echado 2 o 3 y nunca había pasado nada. Hasta se sorprenden de que ahora los hayan agarrado, ¿no? El mensaje de impunidad es peligroso, lo decía Marcela Lagarde, es peligroso porque coloca a las mujeres en situaciones de mayor riesgo, coloca a las mujeres en una posición de inseguridad generalizada y rompe el tejido social, ¿no? Que ese es un tema que también se tiene que profundizar. Lo que nos dice la Corte es el acceso a la justicia implica muchas situaciones. Por ejemplo, para el Poder Judicial, tienen que mirar los hechos, tienen que mirar la investigación, tienen que mirar cómo se llevaron las diferentes fases para ver si no hubo violaciones a derechos humanos, si se practicaron o no las actuaciones que tendrían que realizarse. Hay una jurisprudencia fundamental adicional al tema de Mariana Lima y es una jurisprudencia del 2016. Esta es de la primera sala y me parece que ya hay una del Pleno, que habla del acceso a la justicia en condiciones de igualdad, elementos para juzgar con perspectiva de género. Y esta jurisprudencia es fundamental porque, a mi parecer,
concreta muy bien estas obligaciones de investigación que tienen que garantizarse con perspectiva de género. Habla que en todo momento se tienen que identificar si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes, entre la víctima y el victimario. Primer componente de la perspectiva de género para la investigación. Identifica la existencia de una situación de género. Yo lo que siempre recomiendo, asuman que ya existe, porque en realidad existe. Ustedes deben de saber que pues, son ya 19 entidades del país que tienen decretado una alerta de género. ¿Eso qué significa? Que más de la mitad del país se encuentra en una situación de violencia extrema en contra de las mujeres. Por el solo hecho de ser mujeres, ya las mujeres se encuentran en riesgo de ser víctimas de violencia en ámbitos públicos comunitarios. Asúmanlo y tómenlo en cuenta para el enfoque de su investigación. Cuestionen los hechos, desechando cualquier estereotipo o perjuicio de género, a fin de visibilizar la situación de desventaja provocada por las condiciones de sexo o género. Es decir, quitémonos nuestras taras, quitémonos la manta de los ojos y miremos la realidad. No es cómo iba vestida, no es que salió sola, no es que era de noche. La culpa no era suya. La culpa es de quien se sintió con el poder de acabar con su vida. Fue de quien se sintió con el poder de abusar de un cuerpo. Y esas son las visiones que tenemos que quitar de encima. No es un tema de todas las vidas valen por igual. Claro que todas las vidas valen, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de situaciones de desigualdad, de discriminación estructurales que queremos revertir. ¿No? No es que queramos tapar el sol con un ojo. Lo que queremos es evidenciar realidades que están afectando y que están teniendo consecuencias muy graves. Perdónenme. Aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género y ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones en caso que el material probatorio no sea suficiente. La obligación de evidenciar la existencia de un contexto de violencia es de todas las autoridades. La Corte está asumiendo como Poder Judicial una obligación que es fundamental. Es una idea parecida a la suplencia de queja. Es una suplencia de investigación. Y esto es fundamental y es un cambio paradigmático en la forma de impartir justicia que estableció la Corte. Si tú te das cuenta, juez, que la prueba es insuficiente para esclarecerte si hay o no un contexto de violencia, ¿qué tienes que hacer? Solicitarla tú de oficio. Se está reconociendo la obligación de investigación del Poder Judicial. Parecería una contradicción, hace algunos años era una contradicción. Incluso en capacitaciones que di hace algunos años teníamos ese cuestionamiento. Yo le decía a los jueces, me acuerdo una vez en Jalisco que los capacitamos, tuvimos la discusión. Les preguntaba, jueces, ¿ustedes pueden solicitar de oficio prueba para acreditar un contexto de violencia? Y me dijeron, no, rotundamente. No, porque nosotros no investigamos. Nosotros impartimos justicia. Les dije, pues no, porque su obligación general, la obligación es atender, prevenir, investigar y sancionar. Y es para todas las autoridades del Estado. No excluye a los jueces de la investigación. Y les dije, bueno, y algún día ojalá llegue el criterio de la Corte. Y llegó. Y llegó un criterio en el que mandata a los jueces de oficio a recuperar el material probatorio que se requiera para acreditar una situación de violencia. ¿Qué nos recuerda además? Aplicar estándares internacionales en materia de derechos humanos y considerar que este método exige en todo momento evitar el uso del lenguaje basado en estereotipos, por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos del género.
Otra vez estas discusiones luego un poco bizantinas sobre el lenguaje, pues ya la Corte nos lo reconoce como fundamental para evitar y seguir reproduciendo situaciones de desigualdad, discriminación y de estigma basados en el género. Si se dan cuenta, entonces, son criterios muy cerrados que nos van dando lineamientos muy claros sobre este nuevo mirar en las investigaciones de los casos de muertes violentas. Hay una relación entre esta violencia, esta discriminación y el acceso o falta de acceso a la justicia. Lo que nos ha trazado la Corte es un lineamiento muy claro de investigación, es un lineamiento muy claro sobre qué se espera del actuar de los servidores públicos, sobre todo en situaciones de violencia contra las mujeres, situaciones de violencia por razones del género, y que lo que busca es finalmente, pues, acercar la justicia a quienes también estructural, sistemáticamente e históricamente no la han tenido. A mí me gustaría concluir esta plática pues siempre con un mensaje de lucha. Me parece que estamos viviendo contextos bien complejos. Este coronavirus nos vino a trastocar nuestras vidas, me parece en todos niveles. En esta crisis en esta crisis sanitaria, como en todas las crisis, la violencia en contra de las mujeres se exponenció y se agudizó. Tenemos retos a futuro para pues, tratar de mejorar como sociedades, ¿no? Tenemos en este momento 130 participantes. Mi mensaje para ustedes sería pues que hagamos frente común hacia el tema de violencia. No sé quiénes son ustedes, hay algún par de caras conocidas que me da mucho gusto ver, pero creo que como sociedad tenemos una responsabilidad y tenemos que trabajar en colectivo para hacer, en realidad ya solo quería cerrar, ya para no tomar más tiempo y proceder a las preguntas que tuvieran. Les agradezco infinitamente su atención, espero les haya podido aportar un poco la información y experiencia que tenemos en estos temas, y siempre este mensaje de compromiso y lucha hacia la justicia. Vivimos en un contexto, en una situación donde es urgente hacer frente a la violencia contra las mujeres, particularmente el feminicidio, la desaparición, la violencia sexual. Aplaudimos en el estado de Oaxaca avances como la despenalización del aborto, eso también hay que plantearlo. También es uno de los temas de violencia feminicida que vivimos. Y bueno, un gusto y un agradecimiento enorme a todas las personas que asistieron a esta conferencia.